buenas noches, mis queridos hermanos. La paz de Cristo con ustedes, donde quiera que se encuentren en este momento maravilloso. Yo sé que ahí usted está junto a su familia, junto a su esposa, a su querida o a su querido esposo. Alabado sea Dios por este momento maravilloso que nos permite la vida y este momento maravilloso. Así es que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren en este momento maravilloso. Ya pueda que en el trabajo, no sé, pero lo importante es de que usted está aquí para escuchar palabra de Dios en este momento. Así es que sean bienvenidos en este momento. Pues más que todo, el Señor nos brinda la oportunidad de nosotros estar con vida. Y al estar con vida, este es el momento y eso es el tiempo de Dios para nosotros escuchar su palabra. Porque es su palabra la que nos viene a confortar, es su palabra la que nos viene a decirnos lo que nos corresponde hacer, vivir y transmitir en estos tiempos. Hoy vamos a reflexionar, mis queridos hermanos, con el tema de hoy. Vamos a ir reflexionando. En este horizonte del tiempo de Dios que estamos, es preciso comprometernos a redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de nuestra fe. En estos tiempos en los cuales que nosotros vivimos, hermanos, nos corresponde a nosotros en el tiempo de Dios a comprometernos como hijos de Dios, a comprometernos como jóvenes, como señoritas, a redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de nuestra fe. Porque muchas de las veces estamos en el siglo XXI, que nos llamamos decir creyentes, pero muchas de las veces no conocemos al Dios que creemos. Nos decimos creer en Dios, pero muchas de las veces no tenemos un compromiso de estar con Él, de descubrir las verdades reveladas de Él para con su pueblo, para con nosotros. Y por eso vamos a ir meditar este tema para nosotros, redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de nuestra fe católica. Y voy a leer sobre un numeral de la carta apostólica del Papa Benedicto XVI del año 2012, que se llama Porta Fidei. Nos dice el numeral 11. Precisamente en este horizonte, en el año de la fe, deberá expresar un compromiso unánime para redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de la fe, sintetizados sistemática y orgánicamente en el catecismo de la Iglesia. En efecto, en él se pone de manifiesto la riqueza de la enseñanza que la Iglesia ha recibido, custodiado y ofrecido en sus 2000 años de historia, desde las Sagradas Escrituras a los padres de la Iglesia, de los maestros de la teología, de los santos de todos los siglos. El catecismo ofrece una memoria permanente de los diferentes modelos en que la Iglesia ha meditado en la doctrina para dar certeza a los creyentes en su vida de fe. Wow, palabras tan poderosas y profundas que nos mandó el Papa Benedicto XVI. Y nos piden tres cosas fundamentales: a comprometernos a redescubrir y estudiar lo que creemos como católicos. Y el Papa nos dice, todo esto está y lo podemos encontrar en el catecismo de la Iglesia Católica, que es la doctrina en la cual nosotros creemos, que ha sido custodiado por la Iglesia durante 2021 años que estamos hoy. Y sobre este tema voy a enfocarme sobre 3 puntos. Primero, tenemos que conocer nuestra fe. Luego vamos a pasar al otro punto, vivir nuestra fe. Y al tercer punto, testificar nuestra fe. ¿Estamos listos? Espero que sí. Ahora vamos a las Escrituras. Nos dice en 2 de Pedro, capítulo
3:18 nos dice el apóstol Pedro, el primer papa: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, el apóstol Pedro vuelve desde los primeros siglos, y el Papa Benedicto XVI nos insta diciendo, como el apóstol Pedro decía: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En este año que estamos, 2021, yo entiendo y comprendo que en donde no ha llegado los medios de comunicación, entiendo y comprendo que tendrían razón de decir: es que yo no puedo conocer mi fe porque aquí yo no cuento con internet. Pero los que estamos en este país, no hay excusas para nosotros de no conocer profunda nuestra fe, porque en estos aparatos benditos, en los teléfonos, que lo tenemos todo, tenemos internet, y aquí es donde nos corresponde a meditar, estudiar nuestra fe. Como dice San Pedro: crezcan en la gracia. Pero para crecer en la gracia, tengo que saber en qué creo, para qué creo como cristiano. Porque muchos hoy en día caminamos como cristianos, pero no vivimos como cristianos. ¿Y por qué? Porque no sabemos en qué creemos ni para qué creemos. Muchos de los que venimos en la iglesia a veces vienen porque la esposa viene, o vienen porque el esposo viene. Vienen atrás, pero no, ni siquiera saben por qué vienen. En nosotros conocer nuestra fe, como dice el apóstol Pedro, tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios. Y para conocer plenamente a Cristo es a través de las sagradas escrituras. Porque Jesús nos dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6: yo soy la verdad. Y si Cristo es la verdad, entonces yo tengo que conocer cómo Cristo actuó, cómo Cristo vivió y cómo Cristo anunció el Evangelio. De esa forma, entonces, yo como cristiano viviré una fe auténtica, llena de la gracia, lleno de la gracia de Dios y lleno del conocimiento de Dios. Porque es así que entonces, cuando tengo claro cuál es mi fe, entonces estaré claro, preparado para vivir mi fe. En el Catecismo de la Iglesia Católica tenemos 4 pilares en las cuales todo creyente debe estar claro en los 4 pilares de nuestra fe como católicos. Primero tenemos el credo: para qué creo y qué creo y cómo creo. Tenemos el segundo, los sacramentos: qué celebro, qué vivo y cómo lo celebro. Tenemos el tercero, la vida moral: cómo debo vivir como cristiano en la iglesia y fuera de la iglesia. Y el cuarto, cómo debo orar, permanecer en la oración, tener una íntima vida en el Señor. En esos 4 pilares de la fe católica, y dentro de esos 4 pilares primordiales, fundamentales, dentro de esos 4 tenemos 44 dogmas, en las cuales todo creyente cristiano católico nos corresponde creer, porque son dogmas indudables, en las cuales reveladas por Dios. Primer punto, conocer. Cuando ya tenemos claro entonces lo que creemos y conocemos, entonces viviremos una fe en alegría, en plenitud. Este es el primer punto. Nos dice también Efesios capítulo 4. Vamos a ir en Efesios. Me encanta lo que dice Efesios capítulo 4. Que cuando entonces nosotros tenemos esa riqueza, ese conocimiento, mira lo que nos dice Efesios 4:11: el querer de Dios para con su iglesia. Y dio sus dones: unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara los suyos para las obras del ministerio, en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios,
y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez, no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Cuando nosotros nos comprometemos a estudiar, a redescubrir nuestra fe, entonces ya no seremos ya más niños, porque tenemos a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, o sea, el magisterio de la iglesia, o sea, el catecismo de la iglesia. Allí lo encontramos todo para que nosotros tengamos una fe plena. Y mira, y así prepara lo suyo, es decir, Dios mismo así nos prepara a nosotros, dejándonos la jerarquía en la iglesia. ¿Para qué? Versículo 3: hasta que todos alcancemos la unidad en la fe. Pero si nosotros no nos comprometemos a estudiar nuestra fe, día a día caminaremos y viviremos en la desgracia, en la división, que eso no es el querer de Dios. El querer de Dios dice que nosotros mantengamos un conocimiento y alcancemos la unidad en la fe, la unidad en la familia, para que nadie crea en cualquier tontería que el mundo nos ofrece, que el mundo nos grita hoy en día, sino más bien tengamos la unidad en la fe. Y mira, y el conocimiento del Hijo de Dios. Pero si nosotros no tenemos un compromiso de leer el catecismo, de leer las escrituras, estaremos lo contrario del conocimiento, la ignorancia. Y entonces, si conocemos a Cristo a través de la escritura, entonces llegaremos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Pero hay que comprometernos, hermanos, para nosotros entender una madurez que es el conocimiento y que no es otra cosa, la plenitud de Cristo. Pero si nosotros no nos comprometemos a conocer lo que creemos, mira lo que va a pasar y lo que sucede mucho con muchos católicos hoy en día. Entonces, versículo 14: entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Si nosotros no estaremos comprometidos a redescubrir, a estudiar nuestra fe en este tiempo de Dios, entonces seremos presas y seremos engañados por aquellas personas expertas y astutas en el arte de engañar. Mira, el mundo es tan experta y astuta en el arte de engañar, pero el cristiano, como no conoce su fe, ¿qué es lo que dice? Pues eso es lo mismo, eso es igual. No, hermanos, hay personas expertas y astutas en el arte de engañar. Vienen enseñando otras doctrinas. Corintios, 1 Corintios o 2 Corintios 11:4 nos dice que hay personas vienen predicando a otro Jesús, predicando otro espíritu y predicando otro evangelio. Pero si usted está enraizado, formado en el conocimiento de lo que crees como católico, entonces ya no serás niños zarandeados por cualquier viento de doctrina. Pasemos al segundo punto. En cuanto ya tenemos un conocimiento pleno de nuestra fe, ahora nos corresponde a vivir auténticamente nuestra fe. Porque no basta con creer, porque el diablo cree también y conoce los designios y los planes de Dios, pero el cristiano ni lo sabe. Por eso en este momento maravilloso nos corresponde a comprometernos a redescubrir y estudiar lo que creemos como católicos. Segundo punto: vivir mi fe auténticamente como cristianos. En Hechos capítulo 17, versículos 5 y 7. Mira San Pablo, me encanta San Pablo. Cuando Pablo no conocía su fe, cuando Pablo no tenía un conocimiento de Cristo, él perseguía a la iglesia, él mataba a los cristianos, él encarcelaba a los cristianos. ¿Por qué? Porque no conocía a Cristo. Pero cuando él conoció a Cristo en Hechos capítulo 9, cuando él tuvo ese encuentro con Cristo, y en el capítulo 13
fue enviado por los apóstoles mediante la imposición de las manos. Entonces Pablo comenzó a vivir una fe auténtica y era un misionero incansable. Y mira lo que él pasaba, lo que él sufría cuando él empezó a predicar el evangelio, a vivir el evangelio. Hechos 17, 5 al 7. Mira lo que le sucedió a Pablo. Los judíos no se quedaron pasivos. Reunieron a unos cuantos vagos y maleantes. Armaron un montón y alborotaron la ciudad. Hicieron una demostración frente a la casa de Jasón, pues querían a Pablo y Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Pero al no encontrarlos allí, arrastraron a Jasón y a otros creyentes ante los magistrados de la ciudad, gritando: esos hombres que han revolucionado todo el mundo han llegado también aquí, y Jasón los ha hospedado en su casa. Todos ellos objetan los decretos de César, pues afirman que hay otro rey, Jesús. O sea, Pablo, convencido en su fe, convencido de que Cristo era el Señor de su vida, que convencido que Cristo era el rey, él vivía sin importar los ataques, sin importar lo que él debía pasar. Y mira, los judíos se quedaron pasivos. En otra traducción dice: los judíos, por envidia, reunieron a unos cuantos vagos y maleantes. Cuando nosotros nos corresponde a vivir una fe auténtica, hermanos, nos harán la guerra, porque en nuestra vida auténtica, en la madurez y en la plenitud de Cristo, caminaremos lo contrario a la corriente de este mundo, y por tanto nos harán la guerra. Y hoy no precisamente la guerra como el Pablo vivió hace 2000 años. La guerra de nosotros ahorita, la primordial guerra de nosotros, es la pereza, por no vivir una fe auténtica, por no estudiar nuestra fe, por no formarnos en la fe. Lo que nos invade es la pereza, el primer pecado capital, que de allí abarca todos los otros pecados, la pereza. Pero hermanos, en este tiempo de Dios que estamos, nos corresponde a nosotros ya no ser más perezosos, sino lo contrario. Tenemos que ser cristianos inquietos, buscando de manera de nosotros tener un conocimiento pleno de Cristo. Y valga la redundancia, en nuestra diócesis de Cincinnati se ha comenzado un curso al discipulado para nosotros ser verdaderos discípulos de Cristo. Pueden dejar el texto en un mensaje a través de la página y así comunicarnos con nosotros, con ustedes, para que usted venga y adquiera este conocimiento, que no es otra cosa, la plenitud de Cristo. Es todo virtualmente, pero ya no es tiempo a nosotros de justificarnos, como muchos dicen: es que en mi parroquia, es que aquí no hay formación, es que aquí nadie da estudios. En nuestra diócesis de Cincinnati estamos promoviendo de forma que usted como creyente tenga una fe convencida como Pablo. Y vendrán la guerra. Hoy, cuando un creyente se dispone a vivir la fe auténtica, nos harán la guerra. Y estamos bombardeados hoy en estos días, en estos tiempos, por tantos hombres vagos y maleantes. Que porque usted es católico, porque cree esto, porque hace esto, y nosotros como perros mudos, sin responder a una preguntita tan sencilla. Pero hermanos, nosotros a cualquier pregunta se le debe una respuesta clara. Pero si usted no está formado, ¿qué va a responder? Incluso a su hijo que le pregunta preguntita sencilla y usted se queda con esa boca cerrada. Hermanos,
¿Hasta cuándo? Mira lo que Pablo era un misionero incansable, que se ganaba la guerra, le hacían la guerra, pero Pablo continuaba con la misión, vivía en la misión. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que Cristo era el Señor de su vida, que Cristo era el camino, la verdad y la vida, y que Cristo le impulsaba, le enviaba para predicar, vivir el Evangelio. También nos dice Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Si usted no se forma, hermano, agárrese, porque aquí estamos entre una batalla. Apocalipsis capítulo 2 versículo 13. Nos dice el evangelista Juan: sé dónde vives, sé que vives donde está el trono de Satanás, pero te aferras firmemente en mi nombre y no has renegado de tu fe, ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo, allí donde vives, en esa tierra de Satanás. Hermanos, aquí en este mundo que vivimos es el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque el mundo rige bajo el poder del diablo. Y por tanto, si nosotros no nos formamos como creyentes, no estudiamos, no nos comprometemos, entonces, ¿qué vamos a enseñar? Vamos a enseñar lo que el mundo enseña hoy en día. Mira lo que el mundo enseña hoy en día: que el aborto no es malo, que la eutanasia no es malo, que el libertinaje no es malo. Tú puedes hacer con tu vida lo que se te pega la regalada gana. Y los jóvenes contentos gritan con fuerte voz: mamá, no te metes conmigo, no te metes en mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero. Libertinaje, y todo libertinaje proviene del diablo, porque la verdadera libertad es en Cristo y está en Cristo. Pero tenemos claro que nos dice el evangelista Juan: pero te aferras firmemente en mi nombre. ¿Dónde están los cristianos ahorita que se aferren al nombre de Cristo? ¿Cuántos cristianos nos aferramos de un principio, cuando llegó esta pandemia, se aferraron a Cristo, pero después que se salvaron del COVID-19, patitas pa' qué te quiero, ya ni la iglesia viene? ¿Por qué? Porque nos aferramos por un momento. Y la fe, cuando se conoce, cuando se vive, hay que vivirlo. Truene, relampaguee, tiemble la tierra, venga un virus con virus o sin virus, la fe hay que vivirlo, porque es así como dice la palabra: pero te aferras firmemente a mi nombre y no has renegado de tu fe, ni siquiera cuando mataron a Antipas. Pero ¿cuántos hoy en día reniegan de la fe? ¿Cuántos católicos reniegan de la fe y se pasan a otro evangelio, creen a otro evangelio, diciendo: es que en la iglesia católica es que me tenían ignorante, me tenían cegado? No, la iglesia a nadie tiene ignorante. Uno es el que es ignorante. ¿Por qué? Porque no se compromete a redescubrir y a estudiar su fe como católico. Eso es el gran problema de muchos católicos hoy en día. Cuando se habla de milagros, cuando se habla de sanación, así andamos de por puño. Pero cuando se habla de formación, de estudio, apenas aparecen 5 viejitas, si es que aparecen. Y yo hago un reto a todos los jóvenes que están aquí, los que están escuchando. Nos corresponde y nos comprometemos hoy, porque Dios cuenta con nosotros, Dios cuenta contigo para redescubrir tu fe y así no renegar la fe. Porque hoy en día, ¿cuántos cristianos católicos jóvenes que tenían una fe muy sólida, pero después llegar a la universidad y salen los científicos locos, que digo yo, enseñando una doctrina diciendo que Dios no existe? La peor ignorancia de un hombre, decir que Dios no existe. Por eso, jóvenes, nos comprometemos en estos tiempos de redescubrir y estudiar lo que creemos como católicos, porque muchos han renegado de la fe. ¿Por qué? Porque hay muchos charlatanes que vienen enseñando. Nos dice Timoteo capítulo 3 versículo 1 adelante. Nos dice el Espíritu claramente que en los postreros días algunos apostatarán y renegarán de la fe.
y siguiendo a doctrinas diabólicas y enseñando a doctrinas diabólicas. Pero si nosotros estaremos en un conocimiento pleno de la verdad, nadie nos podrá engañar. ¿Por qué? Porque estamos claros en lo que creemos. Pero si no, ahí sí, como dice Efesios 4:14, seremos zarandeados con cualquier viento de doctrina. Hasta por la novia uno es zarandeado, o hasta por la vieja uno es zarandeado por el viejo, si no está fundamentado en las Escrituras. Tercer punto: cuando tengamos un conocimiento pleno de la verdad y nos corresponde vivir la fe, tercer punto, tenemos que transmitir la fe evangelizando. Y aquí es lo que nos corresponde hacer. Aquí es donde les voy a dar duro. Agárrense. Porque de nosotros católicos, cuando se habla de evangelizar, nos escondemos bajo las mesas. Cuando se dice, hermanos, vamos a ir a evangelizar, el católico ni siquiera es capaz de compartir a través de estos medios. Compartir, evangelizar es compartir. Pero muchas veces tan perezosos que somos, que solo tomarse 10 segundos y compartir, o hacer un share, compartir con tus amigos. Y mira, me encanta el apóstol Pablo. Mira, el apóstol Pablo era un misionero, y es el modelo que nosotros debemos seguir. Como Pablo siguió a Jesús, también nosotros debemos seguir. Hechos capítulo 18, versículos 5 al 9. Mira, Pablo 5 al 9 nos dice: al llegar de Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a la palabra. Cuando Silas y Timoteo llegaron donde Pablo se dedicó por entero a la palabra. A ver, usted, hermano, ¿usted está por entero a la palabra? ¿Usted lee la palabra en su casa? Usted, joven, cuando usted va a tomar una decisión, ¿lee la palabra? O simplemente, llanamente, como dicen, ay, otra vez la Biblia. Hoy en día es triste, hermanos, es triste escuchar esto. Por 100 creyentes que hay, solo el 1% ha leído la Biblia. Por 100 cristianos que hay predicadores, hay hasta incluso sacerdotes que no han leído la Biblia por completo. La han estudiado. Una cosa es estudiar y otra cosa es leer. Pero nos corresponde a nosotros como cristianos de leer las Escrituras, como Pablo se dedicó por entero a la palabra. Por eso, hermanos, cuando nosotros tengamos un conocimiento pleno de la verdad, nos dedicaremos por entero a la palabra. Pero muchos dicen, es que yo no puedo, es que yo no soy un predicador. Es como usted anda solo, soltero, pues qué trabajo no tiene que hacer. Por eso se dedica así, dicen muchos. A mí me han dicho, pero no es por ser soltero yo tenga el tiempo, y no es porque yo sea casado pongo excusa que mi esposa me quita el tiempo. Lo contrario, tomar mínimo una hora, mi esposa, mi esposo, mis hijos, y cada día a turnar a leer una hora por completo la Biblia. Eso sí era maravilloso. La esposa no es una excusa. La esposa es el complemento del hombre, y el esposo no es una excusa para la esposa. El esposo es el complemento de la esposa. Entonces tenemos que tomar por entero a la palabra y así testificar, predicar el evangelio. Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. ¿Qué hacía Pablo? Predicaba con seguridad. Pero usted, ¿qué predica a su hijo? ¿Qué le predica? Papi, ya tengo novio, ya tengo novia. Usted que dice, está bien, mi hijo, está bien. De todas maneras, es nuestra etapa, es la etapa de nuestra vida. Eso es parte de nuestra vida. Está bien, mi hijo, ¿verdad?
Si el hombre, si el padre o la madre dice eso, a los 3 meses o un año dice, se arrepiente. ¿Por qué? Porque no le predicó la palabra. Por eso, hijos, si usted, su padre, le predica la palabra, no se acobarde, no se ponga duro la palabra. Porque nos dice Proverbios capítulo 3, no muy me recuerdo, pero dice, ahí viene el lamento del joven. ¿Por qué no le hice caso a mis maestros? ¿Por qué no le hice caso a mis padres? ¿Por qué no les escuché? ¿Para qué? Demasiado tarde. Por eso nos corresponde asegurar a nuestros hijos, diciendo de lo que el querer de Cristo es para nosotros. Como Pablo decía, Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. La palabra aseguraba. ¿Usted qué le está asegurando a su esposa? ¿Usted qué le está asegurando a su esposo? ¿Qué le está asegurando a sus hijos? Le está asegurando más bien las malas tratadas que le da a su esposa. Eso sí, seguro. Las malas palabras, eso sí, seguro, garantizado a los hijos. Pero la palabra, nada. Pero es tiempo, hermanos, es tiempo de comenzar, de asegurar bien el evangelio a nuestros hijos, de asegurar bien y predicar bien el evangelio. Y mira el versículo 6, cómo se oponían y le respondían con insultos. Mira, personas, cómo se ponían y les respondían con insultos. Eso pasa cuando un padre o una madre se pone a predicar a los hijos. ¿Qué hacen los hijos? Se oponen y responden con insultos. Si la esposa le predica al esposo, el esposo se opone y responde con insulto. Si usted predica al mundo, ¿cómo le responde? Se opone con insultos. Pero ¿qué importa? Los insultos son ganancias. Todo lo que dirán de nosotros, eso no debe importar a nosotros. Lo que nos debe importar es asegurar que el evangelio llegue para los hermanos. Que lo crean o no lo crean, eso no nos corresponde a nosotros. Nos corresponde a transmitir la fe. Como se ponían y le respondían con insultos, se sacudió el polvo de sus vestidos mientras les decía: nada tengo ya que ver con lo que les suceda. Ustedes son los únicos responsables en adelante. Me dirigí a los paganos. Pablo decía: bueno, como ustedes no quieren escuchar el evangelio, pues me sacudo los pies, pero lo que viene, la desgracia que viene en su vida, eso ya es responsable de usted. Y eso nos corresponde a nosotros ser como padres, predicar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos, asegurar el evangelio a nuestros hijos. Si lo creen, benditos a Dios. Si no creo, pues qué mal. Ya el día que ellos encontrarán una experiencia mala, pues nosotros diremos: Señor, cumplí. Ellos serán responsables por no creer. Y aquí nos responde el versículo 9. Voy a resaltar el versículo 9. Y es de aquí donde está nuestra misión. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión. Y hoy esa visión nos dice a nosotros: no tengas miedo, sigue hablando y no calles. 3 cosas. No tengas miedo, cristiano. Cuando tú ya conoces tu fe, no tengas miedo. Sigue hablando, no calles. Predica el evangelio. Pero nos cuesta. ¿Por qué? Porque el diablo, lo contrario de seguir evangelizando, nos ha callado. Por ejemplo, dice el Señor a Pablo: no tengas miedo. Es decir, pase lo que pasa, no tengas miedo, predica. Y Pablo lo hacía. Pero nosotros ahorita nos dice: predica el evangelio. Ay, ¿qué voy a decir? Si yo no sé predicar, ¿qué voy a decir? ¿Qué dirán la gente? A mí qué me importa qué dirá la gente, pero no me, lo que sí me tiene que importar, ¿qué dirá Dios? Ahí sí tengo que temblar. Pero ¿qué dirá la gente? La gente dirá tantas opiniones, 1000 opiniones. Pero lo que dice Dios: no calles, no tengas miedo, sigue hablando, hermano. Seguimos hablando, predicando el evangelio. A predicar se ha dicho. Si usted no sabe predicar, comparte este link y con tus amigos, listo. Eso es una de las formas. Predique con tu testimonio. Pero nos corresponde: no
debemos callar. Sigue hablando y no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Y mira lo que me encanta, dice: yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Qué palabras tan maravillosas, hermanos. Yo estoy contigo, nos dice el Señor, y nadie te hará daño. Es decir, nadie, sea quien sea, nadie es nadie, nos hará daño. Versículo 11, aquí vamos a culminar. Pablo siguió enseñando, entre ellos la palabra de Dios. Eso sí, nos corresponde enseñar no cualquier tontería, no lo que yo piense, ni lo que se me venga en ganas. A enseñar la palabra de Dios. Pablo siguió enseñando, entre ellos la palabra de Dios, y permaneció allí 1 año y 6 meses. Bendito sea Dios. Esto es nuestra misión: predicar el evangelio a toda criatura. Ponte de pie allí donde estás. Vamos a entrar en este momento en oración. Y hoy, hermano y hermana, vamos a hacer un compromiso. Vamos a hacer ese compromiso de redescubrir nuestra fe, de estudiar nuestra fe. Vamos a hacer un compromiso de agarrar las escrituras, leerla y estudiar el catecismo. Padre Santo, Padre bueno, Padre todopoderoso, hoy nos has hablado. Hoy nos has dicho que tú estás con nosotros. Hoy nos has dicho: no tengas miedo, sigue hablando, no calles. Padre, hoy hacemos este compromiso de nosotros estudiar, empaparnos tu palabra, y así no callarnos, y así no tener miedo, y así seguir hablando, porque tú tienes un pueblo numeroso. Que Oseas 2:6 nos dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque ha despreciado la sabiduría de Dios. Hermano, es tiempo. Padre, aquí estamos ante tu presencia en este momento como pueblos suyos,